Hola, voy a presentarles el sistema CLIPS. CLIPS es una herramienta para el desarrollo de sistemas expertos. Permite la representación del conocimiento mediante reglas y una de las ventajas es que está disponible para múltiples plataformas. Esta es una vista de la interfaz del programa. Podemos ver que hay tres ventanas principales. La primera ventana es esta ventana de diálogo que permite interactuar con la consola. La segunda ventana es esta que permite ver los hechos que se han registrado en el sistema y en la agenda se pueden ver las reglas que se han disparado. Recordemos las partes principales de un sistema experto. Por un lado tenemos los hechos que representan el estado actual del sistema, es decir, los objetos con sus respectivos valores y son la evidencia de la realidad. También encontramos la base de conocimiento que está conformada por reglas dadas por el experto. Por último, pero no menos importante, encontramos el motor de inferencia, quien es el corazón del sistema y quien se encarga a partir de los hechos y las reglas definidas poder concluir. A continuación se listan los comandos principales y muy útiles cuando se está utilizando CLIPS. Notemos que todos estos comandos deben ser escritos entre paréntesis. Eso hace parte de la sintaxis del lenguaje. El comando exit nos sirve para salir del sistema. El comando clear nos sirve para borrar todos los hechos, todas las definiciones de las reglas y es equivalente a cerrar el programa y abrirlo de nuevo. Notemos que todos estos comandos pueden ser ejecutados directamente desde la consola o de la manera gráfica mediante el ambiente, mediante el IDE que provee la herramienta. El comando reset pone el sistema en un estado inicial. ¿Cuál es la diferencia con el comando clear que está anteriormente? La diferencia es que reset borra todos los hechos, pero mantiene las reglas que se han definido en el sistema. El comando run sirve para ejecutar un programa cargado en CLIPS, ejecutando pues reglas y hechos. Por último tenemos el comando load que permite cargar un archivo definido previamente o creado previamente en CLIPS. Los archivos en CLIPS tienen la extensión .clp. Bueno, hablemos acerca de los objetos. Los objetos en CLIPS pueden ser de cualquier tipo de dato primitivo o una instancia de una clase definida por el usuario. Aquí la clase se define como un patrón para propiedades, digamos, comunes entre los objetos. Tienen dos categorías, pueden ser de tipos primitivos e instancias de clases definidas por el usuario. La diferencia que existe entre un hecho no ordenado y un objeto es que este último posee herencia. En CLIPS podemos tener comentarios. Los comentarios se escriben entre comillas. Hablemos ahora de los hechos. Los hechos es la información que CLIPS utiliza para conocer el estado del sistema. El usuario proporciona estos hechos mediante un comando que se llama assert. Hay varias maneras de introducir los hechos. La manera más sencilla es la manera de introducir objetos o parejas atributo-valor. Un ejemplo, hacer el objeto presión sanguínea. Note que cuando un objeto tiene un nombre compuesto, en este caso presión sanguínea, debemos enlazarlo, no debemos dejar espacios, sino debemos enlazarlo con un guión o con una línea al piso que nos permita que el programa lo entienda como una sola palabra. Y después del objeto, su respectivo valor, alta.
Otras formas de introducir los hechos son las que vemos acá. Objeto, atributo, valor, que se haría de la siguiente manera, con el assert y las tres palabras que cada una de ellas representaría el objeto, el atributo y el valor. Vemos aquí el ejemplo de lassie, que sería el objeto, el atributo sería la especie y el valor correspondiente sería perro. Otra manera es la manera relacional, donde yo relaciono, en este caso, la relación sería tratado con, el atributo sería Pérez y el medicamento o el valor con que fue tratado sería penicilina. La forma de ver los hechos desde la consola de Clips se hace mediante el comando facts. Esta mostraría todos los hechos. Recuerden también que desde la interfaz gráfica uno puede mostrar los hechos también. ¿Cómo eliminamos los hechos? Lo podemos hacer de varias formas, pero hay una que es el comando retrat. El comando retrat nos permite eliminar los hechos. Ok. Cuando no queremos ejecutar desde la línea de comandos todos los hechos, lo más útil que hacemos es crear un archivo con el comando de facts y ese archivo puede ser cargado posteriormente desde la consola de Clips y de esa manera cargaría una lista de hechos para no tener que estarlos digitando todo el tiempo. Tipos de hechos. Hay tipos de hechos ordenados, formados pues por varios símbolos entre paréntesis, separados por espacios como los hemos visto. Estos hechos se llaman sin etiqueta. Notemos que la posición es importante porque ellos relacionan parejas objeto-valor, en este caso casado por, que sería una relación zorro-Juan. Diría que el zorro fue casado por Juan, pero si lo escribimos casado por Juan Zorro, diría que Juan fue casado por el zorro. Los hechos no ordenados proporcionan al usuario la habilidad de abstraer la estructura del hecho asignando un nombre a cada campo de la misma. Pero también tenemos una manera de hacerlo mediante plantillas o etiquetas. Y para eso utilizamos una palabra reservada del lenguaje que es DefTemplate. Con DefTemplate podemos crear una plantilla o un patrón que se puede acceder para, digamos por su nombre, yo puedo acceder a cada uno de los campos que he definido previamente en la plantilla. Esta sí es, digamos que no tiene sensibilidad en cuanto al orden, porque pues ya tengo los hechos de manera etiquetada. Veamos un ejemplo de cómo definir una plantilla. Entonces aquí estoy definiendo la plantilla persona y la persona va a tener 4 campos o 4, digámoslo así, elementos para los cuales yo voy a definir valores. Entonces sería el nombre, la edad, Excel, el sexo y el estado civil. Posteriormente yo puedo colocar valores a esos objetos. Entonces yo digo a ser persona, le vamos a colocar el valor al campo nombre de Juan, al campo edad 30, al campo estado civil casado y al campo sexo, en este caso B de varón. Ok, eso en cuanto a los hechos. Ahora veamos las reglas. Recordemos que las reglas sirven para almacenar el conocimiento en el sistema experto, permiten realizar una o más acciones determinadas cuando se cumplen una serie de condiciones. Las reglas están escritas del estilo sí, entonces. Ok, ¿cuáles son las partes de una regla?
Esto lo vimos en la presentación de ayer, pero vamos a recordarlo. Son el antecedente y el consecuente. Las reglas se activan solamente si se cumplen el antecedente. Es la única manera de que se active el consecuente. Clips es un motor que trabaja encadenando hacia adelante. Por esta razón, la activación se da de esta manera. Cuando no hay patrones que cumplan las condiciones necesarias en el antecedente, la ejecución del sistema se detiene. Cuando las reglas se han activado en el sistema, esto lo podemos ver mediante la agenda. Si queremos ver cuáles reglas se han activado en el sistema, podemos darle el comando Watch Agenda, o también podemos verlo desde el administrador de reglas en la interfase gráfica del programa. Para la definición de reglas, vimos ya en el video del tutorial cómo se hacía, pero aquí se refuerza la sintaxis. Entonces podemos ver que la palabra clave es defRule, seguida del nombre de la regla. Entre comillas puedo colocar un comentario que me describa la regla. Posteriormente, entre paréntesis, coloco las relaciones objeto-valor. En este caso, estaría colocando 3 elementos. El elemento sería nevera y el objeto sería luz y el valor sería encendida. Para el elemento nevera también puedo decir que el objeto puerta está en estado abierta. Si estas dos cosas se dan, entonces noten que aquí hay como una conjunción implícita. Si yo coloco las dos afirmaciones o las dos aserciones seguidas, esto me implica un ilógico. Entonces podemos ver acá que la conclusión sería que la nevera tendría la comida dañada si se cumplen las dos reglas anteriores. En Clips también se pueden manejar variables como en otros lenguajes de programación. La sintaxis para representarlas es mediante un símbolo de interrogación.